La noche es perfecta. La luna está oculta por unas nubes oscuras. El silencio lo inunda todo. Los árboles nos observan. Solo está la fogata al fondo. Ven, acompáñame. Camina sin miedo. Siéntate junto a la hoguera y atrévete a escuchar a el narrador de la oscuridad, que te contará las historias más aterradoras. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. ¿Qué tal limpiar la escena del crimen en la casa de un acumulador compulsivo? Bueno, donde hay problemas, siempre habrá personas para vender soluciones. Viéndolo así, tiene sentido que terminara colaborando con César. Supongo que en esta pequeña empresa se me podría llamar el presidente y César sería el vicepresidente. Pero esos son títulos bastante prestigiosos, considerando la naturaleza de nuestro negocio. No somos unos ejecutivos de traje blanco y corbata. Tampoco es que seamos demasiado orgullosos como para no ensuciarnos las manos. Yo limpiaba escenas del crimen de forma independiente antes de que César y yo uniéramos fuerzas. Con las muertes violentas a un nivel relativamente bajo, mi trabajo era más fácil que nunca. Rara vez fueron los días en que se sacaban sesos de los techos de estunco, se blanqueaban suelos con sangre y se raspaba piel humana de debajo de los trenes subterráneos. Las muertes naturales eran bastante comunes, pero arrastrar el lecho de muerte de la abuela al basurero no era precisamente un día de trabajo. César era un técnico de saneamiento, aunque también respondía a recolector de basura, pala de mierda y «Oye chico, no puedes tirar eso aquí». Ahí estábamos, él metiendo ropa vieja y sucia en bolsas negras, mientras yo limpiaba quién sabe qué porquería del piso de un geriátrico con una esponja. Entonces reflexionamos sobre la frecuencia con la que nos topábamos. ¿Por qué no combinar fuerzas? Después de todo, éramos como dos guisantes en una vaina. Pero como los guisantes era un nombre demasiado lindo, decidimos llamarnos los buitres. Cadáveres, desechos tóxicos o simplemente tu viejo sofá. Si necesitas que desaparezca, César y yo entraremos y no lo volverás a ver. Ningún trabajo es demasiado grande o pequeño. Los buitres son carroñeros que no dejarán nada atrás. Bueno, en retrospectiva, tal vez no debería haber dicho ningún trabajo es demasiado grande. No es que no aprecie nuestro pequeño lugar especial en el Rolodex del jefe de policía. Pero esos cabrones tienen que estar riéndose a carcajadas en la comisaría. Claro, somos los hombres adecuados para el trabajo, pero nos enviaron al infierno y seguro que lo saben. Algunos acumuladores tienen decenas de gatos, algunos más conservan décadas de periódicos, y no faltan aquellos que guardan cubos repletos con sus propios desechos corporales. Ellen Waldman acumulaba cada uno de todos ellos. Era una antigua casa al estilo Cabo Cad en las afueras de Orange Oaks, muy alejada de cualquier otra vivienda, como si las propias casas supieran mantenerse alejadas de esta. El olor nos alcanzó a 100 metros con las ventanas cerradas. Un penetrante olor a podredumbre fusionado con un repelente regusto a muerte. El lugar se alzaba imponente como una sucia lápida blanca acordonada con la típica cinta amarilla y negra de una escena del crimen. No se había cometido ningún delito como tal, pero sí se había producido una muerte. Resultó que la puerta trasera había sido inaccesible durante años por las innumerables cosas acumuladas en el interior. Una vez que su abundante tesoro de basura se volvió tan prolífico que se derrumbó sobre la puerta principal, simplemente no hubo salida para la pobre anciana Ellen Waldman. Se había sepultado a sí misma. Retrocedí el camión de basura lo más cerca que pude de la casa. Salimos y nos comenzamos a vestir rápidamente, tratando de contener la respiración hasta que pudiéramos colocarnos las máscaras de gas. Si hubiera sabido que iba a ser tan malo, habría estado completamente preparado antes de llegar a la frontera del condado.
De pie en el porche de entrada, podía oír la biomasa viva más allá de la puerta. César y yo nos detuvimos y nos miramos. Estaba claro que nos esperaba una situación difícil. «Viene un hedor muy fuerte de ahí adentro, hermano», me dijo César. Asentí. Cuando un tipo como yo está tan cerca de soltar arcadas de repulsión, ciertamente es una cosa seria. «¿Oyes eso?» «¿Escuchar qué?», César preguntó. «Malditas cucarachas». «Siempre hay malditas cucarachas, hermano». Pero él sabía a lo que me refería. Siempre hay diferentes niveles de problemas con las plagas, y este lo podrías diagnosticar antes de abrir la puerta. Era un caso extremo. César me dio un amistoso golpe en el hombro. «Hermano, de donde vengo las cucarachas tienen alas». «¿Sí? Bueno, yo soy de Nueva Jersey». La puerta se abrió con una liberación casi presurizada de Edward. Por instinto, nos hicimos a un lado, como para dejar que se dispersara un gesto inútil. Lo miré y él me miró, retándonos silenciosamente a ser el primero en entrar. «¿Quieres ir por delante, hermano?» Por supuesto, debía ser yo. Yo siempre entraba primero. Supongo que es lo esperado por ser el presidente y todo eso. Reajusté mi respirador y me asomé hacia adentro. Parecía la entrada de una cueva. Había 2 palas dejadas en el suelo, presumiblemente las que la policía usó para desenterrar a Helen Waldman. Crucé el umbral y me giré de lado para rodear las pilas de basura en descomposición. Más allá del recibidor de la entrada, vi una cadena que colgaba del techo y tiré de ella. Una luz amarillenta iluminaba el interior. Las cucarachas cayeron en cascada por las paredes y desaparecieron entre las montañas de suciedad. A mis pies yacía lo que quedaba de la mujer. Los policías, afortunados novatos sin duda, habían tenido la amabilidad de retirar el cuerpo, pero la silueta de carne derretida tiñó las tablas del suelo como una espeluznante línea de tiza. No soy un experto forense, pero está bastante claro que ella estuvo ahí durante bastante tiempo antes de que apareciera la policía. También estaba claro que no tenía mucho contacto con amigos o familiares. Miré alrededor. Objetos domésticos llenos de moho, amarrados con cuerda de tendedero a lo largo de la pared y cubiertos de escoria negra y más porquería. Las sombras se balanceaban con la bombilla que colgaba tambaleante. Bichos arrastrándose por doquier y la basura componteándose por el propio calor que produce. He dicho esto antes y tal vez en su momento haya sido cierto, pero nunca lo había dicho con tanta sinceridad. Este es el peor caso que he visto en mi vida. César estaba dando vueltas en círculos, abrumándose incluso antes de que el trabajo comenzara. ¿Cómo es esto posible, hermano? Uno pensaría que esa perra cambiaría sus costumbres en algún momento. ¿No lo crees? Negué con la cabeza. La gente no cambia. Te pasas la vida intentando luchar contra quien eres, pero al final, sí, supongo que nadie lo sabe mejor que tú. Después de limpiar tantos suicidios inútiles, empezarás a preguntarte por qué tardaron tanto. Nadie salta de un edificio la primera vez que se le pasa por la cabeza. Nadie se traga una botella de barbitúricos frente a la farmacia. Nadie aprieta un gatillo de 10 libras por capricho. La mayoría de las personas están diseñadas para preservar sus vidas a toda costa. Otros parecen programados para la autodestrucción. Es solo cuestión de cuánto tiempo podrán luchar contra ello. 18 años, 25 años, 65 años en el caso de Helen. Si tuviera que adivinar, le dije a César, diría que Helen Waldman estuvo jodida desde el primer día. Seguramente así fue, hermano. Y supongo que ahora también nosotros estamos jodidos. Ciertamente estamos jodidos. Ya había varias cucarachas trepando por mis piernas. Por mi trabajo, uno pensaría que las cucarachas no me molestan, pero aún así me dan escalofríos. Para mí, no son lo mismo que los insectos. Los insectos están vivos. Las cucarachas son muertos vivientes. Sacudí un pie y luego el otro. Una estrategia que solo funciona con los cabrones menos insistentes. Los que se resisten son los hambrientos. Esos los nombro Bob,
Dave, Charles y Chan. Los nombré a cada uno mientras los iba golpeando para tirarlos. Claramente una neurosis. Pero todos tenemos nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿no? Me han preguntado 1000 veces, ¿cómo lo haces, Steve? Toda la suciedad, toda la muerte, las cucarachas, las verdaderamente grandes. Esos que corren por tus brazos y piernas y simplemente se detienen cuando encuentran un buen lugar para mirarte. Se sientan ahí, mirando nada más que sus antenas moviéndose a la espera. Cada movimiento que hacen es conspirativo. Esas que buscan tus ojos para beber de tus lagrimales o que entran en tus oídos para aferrarse a tu tímpano y mordisquear la apreciada cera. He visto videos de médicos extrayendo esas criaturas de las cabezas de sus anfitriones, desgarradas en partes como un crudo aborto. Entonces, ¿cómo me sumerjo en ellos sin perder la cabeza? No me asusto. No intento aplastar a todos y cada uno de ellos. Yo los nombro. Los trato con extraño respeto y espero lo mismo a cambio. «Estás loco», dijo César. «¿Cuántas bolsas traes?» «No las suficientes, hermano. Cerca de 15 docenas». «Bueno, vamos a empezar». Dimos media vuelta para salir. En el camino hacia la puerta, mi vista captó la esquina de un marco de foto en la pared, casi oscurecido por la basura. ¿Un marco de fotos? La idea de que Helen colgara un cuadro ahí era tan absolutamente extraña que yo necesitaba ver qué era. Saqué la foto del desorden y la saqué afuera conmigo a la luz del día. Vi que no era una imagen en absoluto, sino un artículo de periódico enmarcado. Era casi imposible leer a través del cristal manchado y plagado de moho, pero pude distinguir esto. «Incendio en una casa de Orange Oak, reclama 2». Debajo había una imagen descolorida de una casa incendiada rodeada de camiones de bomberos. La letra más pequeña era ilegible, pero el titular me dio la esencia del asunto. «¿Qué tienes ahí?», preguntó César. «El cuadro que estaba colgado en la pared. Tenía curiosidad por ver qué consideraba la señora Waldman una decoración». César se rió entre dientes. «¿Y qué sería eso?». Le mostré a César el artículo enmarcado. Entrecerró los ojos para distinguir la huella desmoronada. «Maldita sea, hermano. ¿Quién guarda artículos como ese?». Me encogí de hombros. He visto a gente guardar recortes de periódicos, pero normalmente son para ocasiones felices. Pues claro, hombre. ¿Sabes quién guarda mierda como esta? Asesinos seriales. ¿Crees que Helen era una asesina en serie? Tal vez una pirómana, hermano. Probablemente ella quemó esa casa. Me devolvió el marco. Quizá tengas razón. Es bastante espeluznante. Esta perra ciertamente nos está abrumando, dijo César, sacando una caja de bolsas de basura de la parte trasera del camión. Unas cuantas docenas de bolsas de 60 galones después, y apenas se veía un impacto. La vieja Helen había sido toda una coleccionista. Una vez que desenterrabas la basura orgánica, desde cáscaras de plátano viejas hasta periódicos en descomposición, podías comenzar a notar patrones aquí y allá. Una caja de muñecas chinas y peluches, un juego de adornos navideños en una caja de cartón etiquetada. Hay una especie de subtexto en estas cosas que me inquieta. Cosas que no solo se veía obligada a no tirar, sino que las valoraba como parte de algo significativo. Al tratar con los muertos, era mejor dejar de lado el significado. A lo largo de los años, había aprendido a intentar separar el desastre de la parte humana que hay detrás. Cualquier cosa que amenace esa separación es una amenaza a mi comodidad existencial. Es mejor compartimentar siempre que sea posible. He limpiado los restos equivalentes a un cementerio a lo largo de mi carrera. Me figuraba escenas de violencia cataclísmicas para calmar la desesperación. Los peores casos eran tan asquerosos que eran... asquerosos. Pero hubo otros tan oscuros como para tomarlos para una película de terror o la portada de una revista de terror. Los silenciosos, aquellos que llevaban tanto tiempo pudriéndose que ya casi no apestaban. Solo el hedor agrio de la médula vieja y los restos podridos de algún intento de ecosistema fallido trepando por las paredes como las ruinas de una civilización caída.
Quizás no sean los casos más repugnantes, pero sí los más tristes. Estas personas no solo murieron solas, se pudrieron sin que nadie se diera cuenta. Habían sido olvidadas mucho antes de que se fueran. No puedes estar más solo que eso. En algún momento, por la hora en que la gente normal estaría tomando su pausa para el almuerzo, me encontré con otro artículo de periódico enmarcado. Después de nombrar y limpiar cortésmente a las cucarachas, leí: el servicio Waldman se realizará este miércoles. Debajo, la misma imagen del lugar del incendio. Pensé en tirarlo a la basura y olvidarme de él, pero mi sistema de compartimentación estaba fallando. Además, tenía algo de curiosidad. Saqué el marco a la luz del día y entrecerré los ojos para distinguir lo que pude del artículo. Sobrevive su hija Helen, de 7 años. ¿Quién? Servicios para Murray y Theodore Waldman, miércoles, 7 de abril, en Woods Memorial. Bueno, eso explica el primer artículo, pensé. Sus padres habían muerto en ese incendio. Por eso había sido tan significativo para ella. Y tener 7 años en ese momento la descalificaba bastante para ser pirómana. Arrojé el artículo enmarcado en la parte trasera del camión y regresé a la casa. Se me ocurrió algo. ¿Habría pasado todo esto si nada de eso hubiera sucedido? Había considerado a Helen como una condenada al fracaso desde el primer día. Pensé que la mayoría de estas personas estaban condenadas a hacer un desastre. Quizá eso fue solo una idea producto de mi compartimentación. Encontré a César en lo que pretendía ser el comedor. Sin duda, la habitación con mayor actividad biológica de la casa. Estaba balanceando una pala de porquería plagada de moscas hacia un tambor. De un lado colgaba la cola de un gato enmarañada y viscosa. Esperaba que nos encontráramos con muchos de estos. «Tenemos gatos», dijo César. «Entonces, esta señora», comencé. «¿Sabes? Esta señora, sus padres murieron en ese incendio cuando ella tenía 7 años. Terminó en un orfanato». «¿Qué? ¿Encontraste más artículos?» «Sí». César inclinó la pala y arrojó el cadáver del gato enmohecido dentro del tambor. Un enjambre de moscas agitadas abandonó el barco. «La perra todavía podría haberlo hecho», me dijo. «¿Con 7 años?» «¿Quién sabe, hermano? ¿Por qué siquiera me lo dices?» «Supongo que pensé que deberías saberlo. Tal vez se lo debo a Helen, puesto que ya has mancillado su memoria y todo eso». «¿Manché su memoria?» «Obviamente». Hizo un gesto alrededor de la habitación. «Hermano, ni siquiera sé lo que significa mancillada, pero estoy bastante seguro de que ella se hizo esta mierda a sí misma». «Está bien, solo pensé en contarte los últimos detalles. Siempre me han gustado los buenos misterios». César acabó con la pala e inmediatamente recogió a otro gato. La mitad de otro al menos. Salió partido en 2 por la mitad, goteando entrañas y putrefacción. «Este gato está mancillado, hermano». Me reí. «Sí, supongo que lo está». 7 docenas de bolsas llenas ya había llegado a capas más profundas de podredumbre. Me encontré con algunos gatos por mi cuenta. Ninguno vivo, tristemente. Algunos incluso medio comidos por gusanos. Las extremidades viscosas y desarticuladas se soltaban al menor tirón. Agarré a uno por la cola, pero la piel se desprendió del hueso. Las cucarachas que habían anidado en lo profundo de la carne se apresuraron a encontrar rincones más oscuros mientras las descubría. Al menos la mayoría lo hacía. A las demás las nombré y las fui apartando. Algunas eran del tamaño de una moneda de 10 centavos. Otras eran del tamaño de dólares en plata. Las grandes eran las peores. Parecían haber evolucionado por sobre sus subordinados con una asombrosa sensibilidad en sus antenas. Tom, Dan, Pete, Ran. Debajo de todo, encontré por fin los primeros muebles. Una otomana tan devorada por insectos y empapada de sangre que el patrón original de la tela era imperceptible. Unas cuantas bolsas más tarde revelaron el sofá. Un cementerio de gatos muertos. Gatos metidos entre cojines, derretidos en la tapicería. Decenas de ellos.
algunos reducidos a huesos y pieles secas, otros en diversos estados de descomposición. Finalmente, encontré un cofre de madera con un candado. Una cosa curiosa. No podía evitar preguntarme qué, con el resto de la casa tal como estaba, un acaparador de esa magnitud querría guardar en un lugar relativamente seguro. No debería haberme importado. No me hubiera importado. Pero desde que vi esas noticias enmarcadas, me involucré más en este misterio de lo que debería haber hecho. No había seguido mi propio consejo profesional. Y ahora me hacía la misma pregunta que César. ¿Cómo fue esto posible, hermano? Apunté la hoja de la pala donde el gancho y el cuerpo de la cerradura se unían y golpeé. Después de 3 golpes, el seguro quedó suelto. Levanté la cerradura y abrí la tapa. Dentro del cofre había un viejo álbum de fotos. Lo saqué y comencé a hojear las páginas. Escenas de una familia feliz. Reconocí una casa como la misma que aparecía en los recortes de periódicos. Fotos de Helen cuando era niña. Sus padres, María y Theodor. Su padre empujándola en un columpio, ayudando a su madre a preparar la comida en la cocina. Fotografías Polaroid con las fechas anotadas en la parte inferior. En algún lugar a mitad del álbum, las imágenes se detuvieron abruptamente. La última fecha fue marzo de 1952. Una foto de Helen con los labios fruncidos sobre las 7 velas de un pastel de cumpleaños. Las páginas siguientes estaban todas vacías. Cerré el álbum de fotos y me quedé ahí por un minuto. Normalmente lo tiraría en la bolsa con el resto de la basura, pero no pude hacerlo. Devolví el álbum al baúl y cerré la puerta. Desde la otra habitación escuché a César maldecir. Esta perra estaba loca, hermano. ¿Cómo siquiera pasó esto? A mitad de la tarde, estaba claro que este iba a ser un trabajo de 3 días. Más de 160 galones de basura estaban apiladas en el camión y se necesitarían varias cargas antes de que el equipo de demolición se acercara siquiera a este lugar. Yo todavía estaba trabajando en la sala y César en el comedor. Después de haber hecho un buen hoyo en todo este desorden, las cucarachas parecían estar perdiendo confianza. Aún así, quedaba un largo camino por recorrer. ¡Mierda!, escuché desde el comedor, un poco más agudo que el típico estribillo de César. ¿Estás bien ahí adentro? Dime que no te cortaste. No, hermano, yo solo... Y entonces escuché un golpe. No el típico golpe de la basura contra un contenedor, sino uno más fuerte. Un gran desplazamiento de basura, como una carga inestable en un camión. ¿Estás bien ahí adentro, hombre? Hermano. Hubo otro movimiento de basura y otro golpe. Dejé caer mi pala y comencé a abrirme camino entre los montones de basura. ¡Ayuda, hermano! Ya casi había llegado cuando otro choque envió a César volando hacia atrás en el pasillo. Aterrizó con la espalda contra la puerta de un armario, rompiendo algunos listones de madera. ¿Qué diablos pasó, hombre? Había una expresión de horror en su rostro. Señaló hacia el comedor. Una masa de basura negra emergió de la puerta. No una pila que se derrumbara como esperaba, sino una figura. Una figura inmensa. Una figura humana, pero nada humana. Era una criatura. Una masa de excrementos llena de gatos en descomposición, huesos de pollo y envoltorios de comida rápida. Un golem de mierda compactada. ¿Qué carajo? El golem avanzó hacia él. Lo agarré de su traje y lo jalé fuera del comedor. Aterrizamos con la espalda contra un montón de basura, la cual trepamos de espaldas para pasar sobre ella. Nos vamos a la mierda de aquí, hermano. El golem rugió, llenando la habitación con hedor a descomposición. Nos dirigimos hacia la puerta, pero mi pie chocó con algo resbaladizo y perdí el balance. César y yo chocamos y caímos fuerte. Nos apresuramos a levantarnos, pero el golem golpeó con su enorme brazo una de las pilas de basura, esparciendo basura, cucarachas y materia orgánica podrida por todas partes. Algo pesado golpeó a César y este cayó de rodillas. ¡César!,
El golem se acercaba con los brazos extendidos. Se abría paso entre el montón, recogiendo la basura a su alrededor como si fuera una ola que se fortaleciera. ¡César, levántate! Otro rugido y los dos fuimos derribados por una pared de sociedad. Sentí la presión contra mi pecho. Sentí mis pies levantados del suelo. Aparté la cara y escupí algo asqueroso de mi boca. El golem se estaba acercando de nuevo. Toda la basura temblaba con cada uno de sus pasos. Me esforcé por liberar mis brazos. Logré soltar uno y comencé a quitar la basura donde pensé que podría estar enterrada la cabeza de César. Era difícil respirar. El peso de la basura era aplastante. El golem volvió a rugir y con ello llegó una renovada ola de calor y hedor. Movió un brazo, destripando el montón de basura y tirándome al suelo. Giré la cabeza y vi a César tendido boca abajo. Él no se movía. El golem se paró frente a nosotros. De sus piernas, hechas de heces compactadas, corrían gotas de líquido asqueroso. Un hedor asqueroso presidía eso. Estaba de pie en la silueta manchada donde la policía había encontrado el cuerpo de Helen Waldman. Me alejé sobre mi trasero y mis codos. Un dolor punzante me advertía de una clavícula rota. Las cucarachas se arrastraban por mis manos, pero ahora ese era el menor de mis problemas. El golem rugió. La mierda líquida cayó en cascada por sus brazos y piernas. Se agachó y agarró a César. Lo levantó sin esfuerzo en el aire y lo arrojó al otro lado de la habitación. Se estampó contra la pared y rodó sobre el sofá de gatos muertos, con la cabeza colgando en un ángulo extraño. Luché por ponerme de pie, pero un dolor punzante en la pierna me envió de nuevo al suelo. Mi rodilla, maldita sea. Me alejé hasta que mi espalda estuvo contra una pared de basura. La puerta de entrada estaba bloqueada. Las ventanas estaban bloqueadas. El pasillo estaba bloqueado. César estaba inconsciente, tal vez incluso muerto. Y aquí estaba yo, con este monstruo mirándome con sus ojos inexistentes, viniendo hacia mí con los brazos extendidos. ¡Listo! ¡Para, Helen! El sonido surgió inconscientemente de mi boca. El golem desaceleró su aproximación. Se detuvo a no más de 2 metros de distancia. No podía creerlo. ¿Era esta gran cosa amorfa realmente Helen? No estaba seguro de si realmente se me había ocurrido esa idea o simplemente le había puesto ese nombre por capricho, de la misma manera que hice con las cucarachas. Tal vez por instinto había hecho ambas cosas. Sé lo que te pasó, Helen. Sé lo del incendio sobre tus padres. Fue algo terrible. El golem no se movió, pero no había otra forma de leer su expresión. Habla. Solo sigue hablando, pensé. Lo perdiste todo, Helen. Cuando tenías 7 años, lo habías perdido todo y tenías miedo de volver a perder algo. Así que te quedaste con todo. Lo entiendo, Helen. No fue tu culpa. El golem estaba quieto como una estatua, con cucarachas recorriéndolo mientras escuchaba. Realmente me estaba escuchando. Por el rabillo del ojo, vi el cofre volcado donde había encontrado el álbum de fotos. Tuve una idea. Vi tu álbum, Helen. No lo tiré. Todavía está en el maletero. ¿Quieres que te lo traiga? Fue la primera vez que el golem se movió desde que comencé a hablar. Volvió la cabeza hacia el baúl. Algo en su lenguaje corporal me dijo que sí, que estaba bien ir a buscar el álbum. Dolorosamente me puse de pie. Cogí hasta el cofre y recuperé el álbum. Cuando me volví hacia el golem, hacia Helen, ella tenía las manos extendidas. Abrí el baúl y lo puse en sus manos para que pudiera verlo. No vi nada de ojos en su cara, ninguna característica distintiva de un rostro en absoluto. Aún así, tuve la idea de que ella realmente lo estaba mirando. Lentamente me aparté de ella. Entiendo que tuvieras miedo de perder cosas, Helen, pero no vale la pena aferrarse a todo. Tus recuerdos, los buenos, son a lo que vale la pena aferrarse. Hubo un momento tenso cuando el monstruo, Helen, levantó la cabeza del álbum. Había dicho algo equivocado. Sabía que los acaparadores podían proteger violentamente sus cosas. A menudo eran irrazonables cuando se enfrentaban a su enfermedad. Tratar con estas personas estaba muy fuera de mi ámbito de práctica.
Solo soy un basurero glorificado. Lo último que estoy certificado para hacer es brindar asesoramiento psicológico a monstruos con enfermedades mentales. Pero justo cuando estaba preparado para el inevitable ataque, el monstruo, Helen, pareció relajarse. Sus ojos inexistentes se volvieron hacia el álbum de fotos. Pasó las páginas una tras otra, girando la cabeza de izquierda a derecha para ver cada foto. Y cuando llegó a la última página, la de marzo de 1952, según recordé, dejó pasar las páginas y se quedó ahí, mirándola casi con ternura. Puso su mano gigante y viscosa sobre la última página. Eso es lo importante, Helen, le dije. Todo lo demás, toda esta basura, es hora de dejarla ir. No intento quitarte nada importante, Helen. Solo estoy tratando de limpiar. Helen cerró el álbum de golpe y me preparé de nuevo, pero no hubo ningún ataque. En cambio, apretó el álbum contra su pecho, abrazó el libro, lo apretó con fuerza contra su cuerpo sangriento, apretando y empujando hasta enterrar el álbum en su pecho, hasta que todo el álbum estuvo dentro de su cuerpo, empujando y untando sobre él hasta que la cubierta ya no fuera visible. No me atreví a moverme en absoluto. Habiendo asimilado el álbum de fotos, el monstruo volvió a centrar su atención en mí. Pero algo era diferente ahora. No me sentía amenazado. El golem parecía ser más pequeño ahora. Mirando hacia abajo, vi el fétido líquido marrón deslizándose más rápido por sus piernas. Más rápido todavía. El golem se estaba derritiendo. Se estaba licuando con un hedor impensable. Las piernas arrojaron aguas residuales al suelo, derretido hasta los muslos. El torso de Helen cayó al suelo y se volvió aún más plano a medida que la carne séptica se escurría hacia las tablas del suelo. Helen se había ido finalmente. Lo había dejado todo. Duró 1 o 2 minutos. No me atreví a moverme. Entonces oí un crujido al otro lado de la habitación. Hermano, ¿qué carajo acaba de pasar? Corrí hacia él, olvidando que mi pierna estaba herida y estrujándolo fuertemente en el proceso. César, ¿estás bien? Creo que sí. Me duele mucho la cabeza. ¿Dónde diablos estamos? ¿No lo recuerdas? De repente se dio cuenta del estado del sofá en el que estaba acostado y se puso rápidamente de pie. ¿Qué carajo, hermano? Este lugar es asqueroso. Vámonos de aquí. No recibió ningún argumento de mi parte. Uno pensaría que después de un día como ese, un par de tipos como César y yo repensaríamos nuestra línea de trabajo. Pero como expliqué, la gente realmente no cambia. Al menos la mayoría de la gente no lo hace. Tal vez Helen Waldman cambió al final, pero después de un tiempo para procesar todo esto. No estoy seguro de que nada de esto realmente haya sucedido. Había suficiente gas nocivo en esa casa para matar a alguien, sin mencionar provocar una alucinación importante. A mi modo de ver, tuvimos suerte de salir vivos de ahí. César sufrió un duro golpe ese día y todavía no recuerda lo que pasó. Probablemente sucedió cuando cayó de espaldas contra la puerta del armario. He pensado en contarle lo que vi, al menos lo que creo haber visto, pero ¿para qué molestarme? Ya cree que estoy loco por ponerle nombre a las cucarachas. Si empiezo a hablarle de los golems de mierda, probablemente me internará en un psiquiátrico. En cualquier caso, a riesgo de perder mi trabajo en el departamento de policía, me negué a volver a la casa de Waldman. Lo que sea que estuviera pasando en ese lugar, no era seguro. Estoy seguro de que fue necesario un poco de trabajo, pero al final, la casa fue demolida sin que las agencias medioambientales miraran y varios millones de cucarachas se quedaron sin hogar. Hoy estaba conduciendo por un vecindario cercano cuando llegó a mi mente el siguiente pensamiento. Me pregunto qué estará pasando en la antigua casa de Waldman. No tengo nada importante que hacer, así que giro a la derecha en Old Creek Road y me dirijo a Orange Oaks. Puede que sea solo mi imaginación, pero cuando me detengo frente a la losa desnuda que solía ser la casa de Waldman, todavía puedo oler una pizca de ese hedor. Sentado ahí en mi camioneta, los recuerdos efímeros pasan por mi mente como un sueño extraño.
Parece imposible que algo de esto realmente haya sucedido. Parece imposible que un horror como la casa de Helen Waldman pudiera haber estado ahí, sobre esa losa de concreto de aspecto inofensivo. Estaciono en el frente y camino por el césped, observando mis pies en busca de cucarachas errantes en el camino, pero no encuentro ninguna. Camino hacia el porche y hacia los cimientos, tratando de imaginar dónde vi inicialmente la mancha dejada por los restos de Helen. Camino hacia el área, recordando cómo vi el monstruo derretirse y empapar las tablas del piso. Es una base plana. En este no hay sótanos, por lo que uno pensaría que con un desastre como este habría al menos alguna evidencia de lo que sucedió a solo unos centímetros de arriba. Pero no hay nada. Justo como pensé, todo fue una alucinación loca. Sin embargo, justo cuando me doy la vuelta para irme, algo me llama la atención. Hay un cofre viejo en el césped, justo al lado de la losa. Lo recuerdo de la limpieza, el cofre donde encontré el álbum de fotos. ¿Cómo quedó esto ahí? ¿A quién le importa?, me digo a mí mismo. Pero como siempre, mi curiosidad se apodera de mí. Sin una buena razón para hacerlo, camino hacia el cofre y abro la tapa. Dentro veo el álbum de fotos. ¿Cómo es posible? Levanto el álbum y hojeo las páginas. Esas mismas escenas felices de la infancia de Helen Waldman. Balancearse con papá, cocinar con mamá. Fotografías de la antigua casa antes de que se incendiara y cambiara la vida de Helen para siempre. Y en la última página, la de marzo de 1952, una enorme huella negra. Y así termina esta historia que seguramente los dejó temblando de miedo. Te esperamos la próxima noche de terror, donde tienes una cita con el narrador de la oscuridad. Recuerda suscribirte, dejar un aterrador like y compartir con las personas que gusten de las narraciones de horror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.